El silencio dentro de la casa era distinto al de la noche del primer tic-tac. Ya no era un silencio natural, sino uno tan profundo y comprimido que parecía doblar la realidad, como si el aire mismo se hubiera rendido. Cada paso que daba Mateo hacía temblar las paredes, no por su peso, sino porque la casa entera parecía reaccionar a su presencia, como un organismo antiguo que había estado esperando exactamente este momento. Regresó caminando lentamente desde la carretera, sin recordar realmente cómo había llegado hasta la puerta. Las luces de la calle habían fallado en cuanto puso un pie en el porche, dejando todo sumido en una negrura espesa. Ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Era como si una mano invisible presionara sus oídos desde adentro. La puerta se abrió sola. No crujió, no se resistió. Se abrió como si la casa inhalara para permitirle entrar. El interior estaba completamente oscuro, excepto por el reloj, el maldito reloj, colgando en la pared del comedor inmenso, mucho más grande que antes, como si hubiera crecido alimentándose de cada muerte que había marcado. La madera estaba viva, respirando de manera lenta, como ampicho. Las tallas que antes parecían antiguas ahora parecían recién hechas o recién cicatrizadas. Mateo dio un paso adelante. La temperatura descendió bruscamente, como si hubiera entrado en un cuarto frigorífico. Su aliento salió en forma de vapor, y entonces, sin advertencia, el péndulo se movió una sola vez antiquen. El sonido retumbó como un trueno dentro de su cráneo. En la superficie del reloj, la lista de nombres estaba completa, excepto uno en el último, Mateo debajo. La línea blanca se estaba llenando lentamente, como tinta negra fluyendo desde una herida abierta. Sin pensarlo, corrió hacia el reloj con una mezcla de furia y desesperación. Golpeó la madera con ambas manos, gritó, pateó, sacudió. El reloj no emitió ningún sonido, pero Mateo sí, sus dedos comenzaron a sangrar. Las uñas se le quebraron. La piel se le abrió al intentar arrancar el péndulo. Y entonces, como una marea invisible, la casa comenzó a inclinarse. Primero, hacia adelante. Luego, hacia un costado, como si la gravedad estuviera siendo jalada hacia el reloj. Mateo perdió el equilibrio, cayó hacia la pared. Pero la pared ya no era pared. Era una superficie líquida, oscura, que ondulaba como agua negra, y de repente comprendió la casa. Estaba siendo absorbida por el reloj, no al revés. La gravedad cambió otra vez. Todo cayó hacia la pared, donde colgaba el reloj. Muebles, polvo, fragmentos, incluso el aire, que giraba como un remolino en espiral. El tic-tac, aunque solo había dado un golpe, seguía resonando como un eco eterno, vibrando dentro de la médula de sus huesos. Mateo intentó aferrarse a algo, a lo que fuera, pero el suelo bajo él se dobló, se estiró, se transformó en madera vieja, luego en tinta, luego en oscuridad líquida, y en un parpadeo se encontró suspendido frente al reloj, no frente a la madera ni frente al péndulo, frente a la esfera. La esfera ya no mostraba números, ni nombres, ni horas. Mostraba un ojo giganta, imposible de entender. Un ojo abierto dentro de una oscuridad infinita, mirándolo con una paciencia tan antigua que su existencia parecía anterior al tiempo. Mateo sintió que cada célula de su cuerpo era leída, pesada, medida, no con interés, no con maldad, simplemente con precisión. La línea bajo su nombre se completó. Las 2:06, y el péndulo se movió en tacan. El tiempo se cerró como una puerta. La casa dejó de existir. El aire dejó de existir. La carne dejó de existir. El último pensamiento de Mateo fue que no estaba muriendo. No en el sentido humano. Estaba siendo escrito, convertido en una línea más dentro del cuerpo del reloj. Su conciencia se estiró aplanándose, convirtiéndose en tinta fría sobre una superficie que no era madera ni papel, sino un espacio sin dimensiones donde estaban atrapadas todas las voces, todos los gritos,
todos los ecos de quienes alguna vez fueron anotados. Era una página viva. Y él se convirtió en texto, un texto que no podía dejar de leerse a sí mismo. El péndulo dio otro golpe antiquen. La esfera del reloj volvió a ser de madera, el ojo se cerró. La casa regresó como si jamás hubiera dejado de existir. El silencio ocupó cada esquina. El reloj esperó. Luego, lentamente, la aguja comenzó a moverse hacia un nuevo espacio vacío en la lista. Y una nueva línea se abrió bajo un nombre distinto. Mateo pasó toda la noche sentado en el suelo frente al reloj, incapaz de alejar la vista del péndulo, que seguía moviéndose con una calma monstruosa. El mensaje que había recibido todavía quemaba en la pantalla del celular, como si las letras tuvieran filo. Aún no se atrevía a abrirlo por segunda vez, como si mirarlo otra vez pudiera ser el hecho más real. Había intentado llamar a su madre varias veces, sin respuesta. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero ya no era el silencio normal de un lugar vacío. Era un silencio denso, espeso, que parecía absorber el aire cada vez que él intentaba respirar. Incluso el viento afuera había dejado de golpear la ventana. Todo estaba inmóvil, como si el mundo hubiera decidido hacer una pausa para observarlo. El reloj, en cambio, seguía vivo. Demasiado vivo, un tic-tac, tic-tac, a un ritmo exacto, perfecto, pero que ahora le parecía burlón, cruel. Mateo no dejó de mirarlo. Cada movimiento del péndulo vibraba en sus costillas, como si estuviera conectado directamente a su cuerpo. Había algo más. La casa estaba ligeramente más fría alrededor del reloj, como si una corriente invisible emanara de él. Cada vez que se acercaba, la piel se le erizaba, los brazos se le congelaban, y un leve zumbido aparecía en sus oídos. Quería moverlo, ancorrerlo, antaparlo, lo que fuera. Pero algo, un instinto profundo, casi primitivo, le decía que no debía tocarlo. Aún así, la desesperación pudo más. Se levantó, las piernas temblando por haber estado tanto tiempo sentado en tensión, y dio 2 pasos hacia el reloj. Con cada paso sentía como si la madera del piso vibrara. En el aire había un olor sutil, difícil de describir como hierro caliente o sangricica. Extendió la mano, Andudón tragó saliva y tocó el borde del marco. En ese instante, el péndulo se detuvo de golpe. No disminuyó, no desaceleró. Se detuvo sin transición, como si una mano enorme, invisible, lo hubiese sujetado. La casa entera pareció inhalar. Luego exhaló un susurro tan bajo que Mateo no pudo distinguir si venía del reloj, del pasillo o directamente de dentro de su cabeza. El susurro repetía una sola frase: «No interfieras, Mateo». Retrocedió bruscamente, tropezó con una silla y cayó al suelo. Su corazón retumbaba tan fuerte que se convirtió en un ruido más dentro del silenciado ambiente. No quería mirar el reloj, pero algo dentro de él lo obligaba, como un imán que no podía evitar. El péndulo siguió quieto, y una nueva línea comenzó a dibujarse bajo otro nombre: Julián, su mejor amigo. Lentamente, letra por letra, apareció una hora en las 2:03. Mateo miró el reloj del celular, la 1:59. El pánico le apretó el pecho como si le hundieran una mano. Se levantó de golpe, corriendo hacia la puerta como si escapar de la casa pudiera detener lo inevitable. Tomó las llaves del auto con manos temblorosas y salió corriendo al exterior. El aire nocturno estaba helado, más frío de lo que era normal para esa hora. El cielo parecía más oscuro, como si las estrellas hubieran retrocedido. Mateo sintió que el mundo entero había adoptado el mismo pulso que el reloj, un ritmo extraño que no coincidía con la vida humana. Se subió al auto, encendió el motor y aceleró tan rápido que las llantas derraparon sobre la tierra húmeda. Tenía que llegar a la casa de Julián. Tenía que avisarle. Tenía que romper lo que sea que estuviera ocurriendo. Mientras manejaba por la carretera vacía, el reloj del tablero marcaba las 2, y uno en cada segundo se estiraba como si fuera más largo
que el anterior. El camino parecía interminable, como si la carretera se alargara delante de Elan. El teléfono vibró. Un mensaje entró de un número desconocido. Con manos temblorosas lo abrió. Una sola frase: no llegarás a tiempo. El auto se detuvo de golpe, no porque él frenara, simplemente dejó de avanzar, como si las llantas se hubieran pegado al asfalto, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor. Mateo golpeó el volante, gritó, forzó la palanca, intentó acelerar, nada en el motor estaba encendido. Pero el auto no se movía. Afuera, la carretera temblaba levemente, como si estuviera respirando. El reloj del tablero cambió abruptamente en las 2:03. Una luz parpadeó a lo lejos. Un destello débil, una explosión pequeña, un grito apagado. Mateo sintió como algo se fragmentaba dentro de Ellen. El celular vibró otra vez. Otro mensaje del mismo número desconocido. Se cumplió, y entonces algo peor en el péndulo del reloj, que había dejado atrás en la casa, sonó dentro del auto. Justo detrás de su cabeza tic-tac. Mateo se giró bruscamente. En el asiento trasero no había nada, pero el sonido del péndulo seguía allí cercano, profundo, reclamando su atención. El mensaje final apareció en la pantalla del celular. Sin que él tocara nada, el siguiente nombre ya está escribiéndose. A Mateo sintió que su garganta se cerraba. Sabía cuál sería el próximo nombre. Sabía que no tenía escapatoria. Sabía que el reloj lo estaba acorralando. Segundo a segundo intentó respirar. Intentó pensar. Intentó convencer a su mente de que huir todavía era posible. Puro entonces. La pantalla del celular cambió. Sin sonido, sin vibración, sin transición, solo apareció un nombre: Elsaio Mateo. Y luego, debajo de él, una línea en blanco, que comenzaba a llenarse sola. El silencio dentro de la casa era distinto al de la noche del primer tic-tac. Ya no era un silencio natural, sino uno tan profundo y comprimido que parecía doblar la realidad, como si el aire mismo se hubiera rendido. Cada paso que daba Mateo hacía temblar las paredes, no por su peso, sino porque la casa entera parecía reaccionar a su presencia, como un organismo antiguo que había estado esperando exactamente este momento. Regresó caminando lentamente desde la carretera, sin recordar realmente cómo había llegado hasta la puerta. Las luces de la calle habían fallado en cuanto puso un pie en el porche, dejando todo sumido en una negrura espesa. Ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Era como si una mano invisible presionara sus oídos desde adentro. La puerta se abrió sola. No crujió, no se resistió. Se abrió como si la casa inhalara para permitirle entrar. El interior estaba completamente oscuro, excepto por el reloj, el maldito reloj, colgando en la pared del comedor inmenso, mucho más grande que antes, como si hubiera crecido alimentándose de cada muerte que había marcado. La madera estaba viva, respirando de manera lenta, como ampicho. Las tallas que antes parecían antiguas ahora parecían recién hechas o recién cicatrizadas. Mateo dio un paso adelante. La temperatura descendió bruscamente, como si hubiera entrado en un cuarto frigorífico. Su aliento salió en forma de vapor, y entonces, sin advertencia, el péndulo se movió una sola vez antican. El sonido retumbó como un trueno dentro de su cráneo. En la superficie del reloj, la lista de nombres estaba completa, excepto uno en el último. Mateo debajo. La línea blanca se estaba llenando lentamente, como tinta negra fluyendo desde una herida abierta. Sin pensarlo, corrió hacia el reloj con una mezcla de furia y desesperación. Golpeó la madera con ambas manos, gritó, pateó, sacudió. El reloj no emitió ningún sonido, pero Mateo sí. Sus dedos comenzaron a sangrar. Las uñas se le quebraron. La piel se le abrió al intentar arrancar el péndulo. Y entonces, como una marea invisible, la casa comenzó a inclinarse. Primero, hacia adelante. Luego, hacia un costado, como si la gravedad estuviera siendo jalada hacia el reloj. Mateo perdió el equilibrio, cayó hacia la pared. Pero la pared
ya no era pared, era una superficie líquida, oscura, que ondulaba como agua negra, y de repente comprendió en la casa. Estaba siendo absorbida por el reloj a no al revés. La gravedad cambió otra vez. Todo cayó hacia la pared, donde colgaba el reloj. Muebles, polvo, fragmentos, incluso el aire, que giraba como un remolino en espiral. El tic-tac, aunque solo había dado un golpe, seguía resonando como un eco eterno, vibrando dentro de la médula de sus huesos. Mateo intentó aferrarse a algo, a lo que fuera, pero el suelo bajo él se dobló, se estiró, se transformó en madera vieja, luego en tinta, luego en oscuridad líquida, y en un parpadeo se encontró suspendido frente al reloj, no frente a la madera ni frente al péndulo, frente a la esfera. La esfera ya no mostraba números, ni nombres, ni horas. Mostraba un ojo giganta, imposible de entender. Un ojo abierto dentro de una oscuridad infinita, mirándolo con una paciencia tan antigua que su existencia parecía anterior al tiempo. Mateo sintió que cada célula de su cuerpo era leída, pesada, medida, no con interés, no con maldad, simplemente con precisión. La línea bajo su nombre se completó. Las 2:06, y el péndulo se movió en tacan. El tiempo se cerró como una puerta. La casa dejó de existir. El aire dejó de existir. La carne dejó de existir. El último pensamiento de Mateo fue que no estaba muriendo. No en el sentido humano. Estaba siendo escrito, convertido en una línea más dentro del cuerpo del reloj. Su conciencia se estiró aplanándose, convirtiéndose en tinta fría sobre una superficie que no era madera ni papel, sino un espacio sin dimensiones donde estaban atrapadas todas las voces, todos los gritos, todos los ecos de quienes alguna vez fueron anotados. Era una página viva. Y él se convirtió en texto, un texto que no podía dejar de leerse a sí mismo. El péndulo dio otro golpe antiquen. La esfera del reloj volvió a ser de madera, el ojo se cerró. La casa regresó como si jamás hubiera dejado de existir. El silencio ocupó cada esquina. El reloj esperó. Luego, lentamente, la aguja comenzó a moverse hacia un nuevo espacio vacío en la lista. Y una nueva línea se abrió bajo un nombre distinto.